iniciar con nuestra clase del día de hoy. Me dan unos segunditos para poder compartir correctamente y podemos iniciar entonces. Comentarles también que el día de hoy va a quedar disponible un ejercicio breve más o menos, pero va a quedar disponible en el foro de UCampus para que lo puedan resolver, o más bien comentar. Es un ejercicio de reflexión, para que puedan ahí compartir sus opiniones también y sus reflexiones en esa vía, ¿sí? Y ahí también complementamos lo que revisamos en estas clases y sobre todo lo que tiene que ver con la matriz de marco lógico, particularmente con indicadores y medios de verificación, que es un elemento que vamos a revisar en el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, darles la bienvenida nuevamente a todas y todos, agradecer como siempre la puntualidad, que se conecten, que estén acá tomándose este espacio, ¿cierto? Este tiempo para compartir conocimientos, y para reflexionar también en torno a desafíos de la nueva educación pública, pero abordados desde una perspectiva de gestión, ¿sí? El día de ayer revisamos la matriz de marco lógico, iniciamos revisando, ¿cierto? Algunos aspectos centrales de la metodología de marco lógico, de la importancia que tiene esta metodología para la gestión de los proyectos, de los programas y de las políticas públicas. Y también revisamos la matriz de marco lógico como tal en su lógica vertical, ¿ya? Conversamos harto respecto a la importancia de que estos objetivos que se plantean en la lógica vertical de la matriz de marco lógico tengan coherencia entre sí y estén relacionados con un horizonte común. En ese sentido, analizamos ahí en detalle el fin, el propósito, los componentes y las actividades y fuimos en conjunto revisando ejemplos también que de alguna manera nos daban información o evidenciaban algunas brechas, ¿cierto? Y algunas dificultades a la hora de formular estos objetivos, particularmente respecto a cómo contribuían al logro del fin, ¿cierto? Que era este objetivo de mayor alcance. Entonces, para recordar, es importante mencionar que en la matriz de marco lógico, en su lógica vertical, es necesario que todos los objetivos estén relacionados entre sí y que de alguna u otra manera respondan a la misma visión, desde, si lo miramos desde la perspectiva de la planificación estratégica, ¿ya? En ese sentido, todo lo que es la lógica vertical de la matriz de marco lógico va a enunciar cuáles son los principales elementos que debiese tener la intervención desde la perspectiva de transformar el problema público y de abordar el problema público, ¿cierto? Y entregar una solución a esta problemática que hayamos definido. Es decir, previo a la realización de la matriz de marco lógico, nosotros ya deberíamos contar con una visión común respecto a los problemas que nos están aquejando, seleccionar un problema, en función de eso responder y luego de eso, ¿cierto? Elaborar esta matriz de marco lógico, que es un instrumento de control de gestión que debiese surgir luego de los procesos de planificación, ¿ya? Entonces, dicho eso, es importante considerar que, tal como lo conversábamos ayer, la matriz de marco lógico combina dos lógicas, ¿ya? La lógica vertical, donde están explicitados los objetivos que debiesen ser también acotados, ¿cierto? Y debiesen tener una posibilidad de logro, es decir, no debiesen ser palabras que no tuviesen sentido con la realidad concreta, y tampoco debiesen ser objetivos extremadamente ambiciosos que no pudiesen abordarse con la intervención que estamos desarrollando o que al menos se pudiese contribuir desde esta intervención que desarrollamos. Pero además, y que es lo que nos convoca el día de hoy, esta matriz de marco lógico incorpora una perspectiva horizontal, ¿ya? Que es un espacio donde están presentes los indicadores. Y en ese sentido van a ser los indicadores uno de los instrumentos principales para ir monitoreando el desarrollo de los objetivos que ya planteamos en la lógica vertical. Entonces, de alguna forma, en esta lógica horizontal vamos a encontrar muchas posibilidades de controlar la gestión, ¿ya? Es decir,
Es desde esta mirada, desde la lógica horizontal, que monitorea el desarrollo de los objetivos, donde vamos a estar en sí mismo desarrollando procesos de control de gestión, ¿ya? Vamos a revisar también que hay distintos indicadores y distintas formas de señalarlos también. Y ahí son elementos que es importante tener presente. Entonces, en este sentido, para ir ya entrando en materia, comentar que la lógica horizontal va a enunciar el nivel de logro de los objetivos que hayamos definido, ¿ya? Y este nivel de logro debiese también estar asociado a metas que hayan sido establecidas por parte de la institución respecto a la intervención puntual, es decir, a un proyecto, programa o política pública, porque van a ser las metas, ¿cierto? La que nos van a permitir ir de alguna manera monitoreando que efectivamente estamos logrando cierto nivel de avance y estamos cumpliendo con los objetivos que anteriormente hayamos señalado. Y ese monitoreo se hace mediante los indicadores, ¿ya? Y además es el indicador un mecanismo fundamental, un instrumento fundamental para generar evidencia respecto a nuestras intervenciones y también para, de alguna forma, aportar a la toma de decisiones desde una mirada de gestión. Así que van a ser un elemento fundamental, central. Los indicadores dan para harta conversación, la verdad. Es un elemento que pudiésemos nosotros profundizar mucho, pero en la clase del día de hoy vamos a ver los indicadores en función de la matriz de marco lógico, ¿ya? Es decir, cuál es el rol, el papel que juegan dentro de este esquema de la matriz de marco lógico y cómo tributan al cumplimiento de los objetivos, entendiendo que son los objetivos donde nos vamos a estar de alguna forma dando una respuesta o un abordaje a los problemas públicos, a los problemas sociales. Entonces, en esta lógica horizontal de la matriz de marco lógico, vamos a encontrar tres elementos principales: ¿ya? Los indicadores, el medio de verificación respectivo para cada indicador y los supuestos, ¿ya? Vamos a ir revisando cada uno de estos elementos y también algunos ejemplos que nos permitan revisar y concretar estos contenidos que son desde una perspectiva teórica, ¿cierto? Pero también desde una mirada más aplicada o más práctica. Entonces, para partir revisando estos elementos, estos componentes, ¿cierto? Comentar primero el rol que juegan los indicadores y de alguna manera lo que son, ¿ya? Probablemente a ustedes les ha tocado trabajar con indicadores durante sus periodos laborales. Es un instrumento que se utiliza bastante a distintos niveles y en distintas temáticas aparece el elemento del indicador. Entonces, en sí, el indicador es una descripción que es operativa, una descripción muy concreta que permite monitorear o hacer mediciones del nivel de avance, del desempeño de los objetivos que nosotros hayamos definido anteriormente. Y la importancia que tiene el indicador, ayer yo comentaba que no era un fin en sí mismo, ¿cierto? Sino que es un instrumento para generar evidencia y para aportar a la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros utilizamos indicadores, debiésemos también pensar que estos indicadores deben ser lo suficientemente relevantes para que puedan ser un aporte a la toma de decisiones, ¿ya? Y por cierto, a la resolución o al abordaje de un problema público en específico que hayamos definido y que motive nuestra acción. Entonces, eso hay que tenerlo como una premisa, como un elemento bien importante, porque cuando analizamos la existencia de indicadores en el sector público, no en todos los casos, ¿ya? No quisiera generalizar porque no siempre es así, pero sí existe una tendencia a plantear indicadores que son extremadamente simples o sencillos y que por tanto no permiten necesariamente la toma de decisiones respecto al problema público en cuestión, ¿ya? Nos basamos de repente en generar mediciones que no, tampoco son desafiantes y eso está aparejado también del establecimiento de metas que tampoco son suficientemente desafiantes
o que no generan una movilización de recursos desde la organización o la institución. Vamos a entrar en eso en unos minutitos. Entonces, el indicador, además de poder generar esta medición, nos permite entregar información respecto al nivel de logro de los objetivos. Y esa información va a ser información de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa, ¿ya? Entendiendo que estamos midiendo un objetivo, estamos midiendo un atributo, ¿cierto?, de ese objetivo, y el atributo se puede medir, ¿cierto?, desde distintas perspectivas. Estamos acostumbrados un poco a ver indicadores de corte cuantitativo, ¿ya? Pero los elementos cualitativos también están muy presentes y debiesen estar incorporados en los procesos de medición. Un mismo atributo puede ser medido, puede ser monitoreado tanto de forma cuantitativa o de forma cualitativa, ¿ya? Ahí aparece un ejemplo muy concreto en pantalla que estamos, por ejemplo, monitoreando y midiendo el- alguna intervención que tenga relación con los usuarios, ¿cierto? Con algunos usuarios o usuarias, y queremos revisar, por ejemplo, si es que están teniendo una recepción conforme de ese servicio en cuestión. Ya esto es un caso hipotético. Entonces, eso lo podemos medir desde una perspectiva cuantitativa si es que revisamos, por ejemplo, el número de reclamos en un año X. Pero el mismo elemento, el mismo atributo, lo podemos también medir desde una perspectiva cualitativa si es que, por ejemplo, quisiéramos revisar el grado de satisfacción que tienen los usuarios o usuarias respecto a una intervención particular. Entonces, ahí yo les invito a que cuando les toque formular indicadores o trabajar con indicadores, puedan de alguna manera ampliar la visión y utilizar distintas técnicas, distintos enfoques también. ¿Ya? En ese sentido, lo cuantitativo es muy valioso, pero también lo cualitativo, sobre todo cuando estamos hablando de intervenciones en las ciencias sociales en general o ciencias humanas, también cobran un rol importante. Así que ahí es un elemento que uno lo puede utilizar de alguna forma entrecruzada también, permiten generar una visión más integral y más completa, holística, respecto a lo que estamos queriendo medir. Otro elemento importante respecto a los indicadores es que, dada su conformación y dada esta estructura que tienen, permite que estos objetivos, de manera implícita, de alguna forma, se transformen en metas, ¿ya? En metas que debiesen ser objetivamente verificables y que además debiesen ser definidas por alguna institución o organización. Van a existir casos en que las metas van a ser definidas por la propia institución, pero también van a haber casos en que instituciones externas van a fijar algunas metas de cumplimiento que debiesen estar presentes y que debiesen incorporarse en la gestión. Entonces, ahí lo conversábamos harto ayer también respecto a cómo los objetivos que nosotros fijamos tienen esta posibilidad de llevarse a la acción. Y precisamente esa acción, ¿cierto?, está definida precisamente por estas metas que nosotros hayamos planteado o que nos hayan indicado por parte de alguna institución u organización responsable. Entonces, el indicador es un instrumento bien efectivo, muy necesario para hacer mediciones, porque finalmente nos ayuda a transformar estos objetivos en elementos concretos, específicos y a revisar y a tener una visión común respecto al avance que estos objetivos están teniendo. Junto con eso, es importante mencionar que cuando aplicamos los indicadores, debiésemos nosotros obtener un valor, ya, una información. Y esa información debiese ser comparable, ¿ya? Y eso también es un elemento bien importante de los indicadores. La información que entrega debiese ser comparable y en conjunto con las metas que hayamos definido, debiéramos tener una perspectiva amplia y comparativa respecto a lo que estamos desarrollando, ¿ya? Y en ese caso vamos a poder posibilitar de mejor manera la toma de decisiones respecto a, por ejemplo, si es que el programa debiese perdurar o debiesen hacerse modificaciones, etcétera, ¿ya? O si se deben aumentar los recursos, en fin, ¿cierto? Entonces, eso también es un elemento importante. Cuando el indicador se aplica
pero no permite la comparación, es un indicador que no está cumpliendo del todo su objetivo o del todo su misión, ¿ya? Por lo tanto, em, en la medida que uno lo va diseñando, también tiene que establecerlo en perspectiva de la comparación que pueda generar y para eso también debe aplicarse en varios momentos. Entonces, con un indicador creado, nosotros lo podemos ubicar y aplicar en distintos momentos de la intervención y en conjunto con las metas que hayamos definido, comparar, por ejemplo, el año 2020 con el año 2022, si es que ha habido un aumento o una disminución, si es que ha habido un cumplimiento de la meta que estábamos nosotros proponiéndonos para esa fecha determinada o ese año determinado. Entonces, en ese sentido, el debe por supuesto que entregar esta posibilidad de la comparación, porque eso también tributa a la toma de decisiones, que finalmente es el gran objetivo que tiene la matriz de marco lógico y todos estos instrumentos de control de gestión y también de planificación. Para eso, entonces, es importante que el indicador esté focalizado, ¿ya? Y que mida elementos que son claves en las intervenciones, en los proyectos, en los programas o en las políticas públicas, ¿ya? Muchas veces cometemos el error de querer medir todo, todos los elementos. Y eso muchas veces termina en que no midamos nada. Es decir, un esfuerzo institucional, un esfuerzo organizacional que se realiza y que no tiene resultados concretos respecto a la comparación que pudiésemos realizar. Por lo tanto, lo que se recomienda es poder generar una priorización de aspectos o elementos que creamos que son claves y que, por ejemplo, podrían ser nudos críticos a la hora de realizar una intervención. Y entonces focalizar nuestros indicadores en esos elementos, ¿ya? Evitando de alguna vez práctica, ¿cierto? De alguna manera que genera un exceso de monitoreo, un exceso de medición y que finalmente el esfuerzo se concentra solo en completar esos elementos, en completar esos instrumentos, perdiendo de vista incluso los objetivos que habíamos definido en un momento, perdiendo de vista, por ejemplo, el usuario o usuaria con el que trabajamos. Entonces ahí también hay que ser meticulosos y monitorear, medir elementos que creamos que son claves o que son de alguna manera muy relevantes para el proceso de intervención que estamos desarrollando. Y eso también está definido por los elementos contenidos en la planificación estratégica que se haya trabajado en la institución, ¿ya? Porque el control de gestión responde a la planificación estratégica. Entonces, eh, esos elementos que son más relevantes para el control de gestión también debiesen estar determinados en el plan estratégico, en la visión institucional, en los objetivos estratégicos. Por lo tanto, ahí también hay que tener una mirada más amplia, no solamente de la intervención específica, sino también de lo que es importante para toda la institución, ¿ya? Por ejemplo, si una institución tiene un valor centrado en el respeto, por ejemplo, o el trato equitativo, los indicadores debiesen también, de alguna forma, tributar a ese elemento, a ese valor que es puesto en el centro de la planificación de dicha institución, ¿ya? Por lo tanto, ahí, para poder definir los indicadores, para poder construirlos, necesitamos también una mirada holística de toda la institución, entendiendo que las instituciones y sus unidades no debiesen trabajar como islas, ¿ya? No debiesen trabajar de forma extremadamente autónoma, sino que como parte de una red, como parte de una red pública y de alguna manera coordinarse también en ese sentido. Junto con aquello, van a haber algunas características que las revisamos cuando hablábamos de la planificación, cuando hablábamos en el módulo anterior, ¿cierto? Y estas características que deben cumplir los indicadores son principalmente cinco. Un indicador debe ser específico, debe ser acotado en ese sentido, no es posible contemplar un indicador que sea extremadamente laxo y que de alguna forma no podamos ejecutarlo, ¿ya? Por lo tanto, ahí siempre se sugiere que el indicador sea lo más específico posible y lo más concreto posible también.
Junto con eso, el indicador debe ser medible, ¿ya? Es un indicador que al aplicarse debe generar un valor, ¿ya? Y ese valor va a ser el principal elemento para comparar posteriormente los resultados. Entonces, debe ser medible, no es posible tener indicadores que no generen valores y no generen, por lo tanto, un monitoreo efectivo, ¿ya? Y eso ocurre, en ocasiones ocurre. Yo creo que quizá ustedes lo han visto, que se formulan indicadores, pero que en verdad no tienen posibilidad de ser accionables. Por lo tanto, es un poco de letra muerta, ¿ya? Así que es importante que los indicadores sean medibles también. Alcanzable, ¿ya? Cuando se menciona este elemento de alcanzable, no guarda relación con el hecho de que se alcance al 100% la meta que nosotros hayamos establecido, ¿ya? Pero sí se menciona o se invita a que lo que fijemos como indicador y también como meta, ¿ya? Esto también aplica para las metas específicas, eventualmente debiesen ser metas alcanzables, ¿ya? Y eso también es relevante porque responde un poco a la realidad y a la pertinencia que deben tener los indicadores con las instituciones. Entonces, no podemos fijar indicadores y metas que sean extremadamente ambiciosas, dado que no va a haber posibilidad de cumplirlas, ¿cierto? Y eso va a generar entonces dificultades o pudiese tener impactos también en el desarrollo del comportamiento organizacional, del clima organizacional también, ¿ya? Entonces, deben ser desafiantes, por cierto que sí, pero también deben ser desafiantes en un contexto real. Ya no lo veíamos también un poco ayer cuando hablábamos de los objetivos. Y por ejemplo, cuando veíamos el objetivo relacionado al fin del ejemplo de mejor niñez, veíamos que era un objetivo muy ambicioso, que en realidad, si después ese objetivo se transformase en un indicador y una meta, no sería posible de cumplir. Recuerden que hablaba de prevenir, promover, restituir y promocionar derechos de niños y niñas vulnerados. Y eso para un puro programa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fijamos ese objetivo, es muy difícil que podamos generar indicadores y metas para la prevención, la promoción, la restitución de los derechos, ¿cierto? Entonces, ahí se empiezan a existir nuevos críticos y por eso es que también este elemento de la lógica horizontal tiene que estar muy relacionado con los objetivos, tiene que ser coherente con los objetivos que se hayan definido en la matriz de marco lógico previamente. También los indicadores y sus respectivas metas deben ser relevantes, ¿ya? Y esto quiere decir que el indicador, el monitoreo que se esté realizando, sea útil para que los equipos de la institución, de la organización, puedan generar, si se quiere, cambios o si se quiere, continuación de las tareas o actividades que se estén desarrollando en una intervención, que sea útil para la toma de decisiones, ¿ya? Y eso lo he repetido bastante, pero porque en realidad es un elemento central considerar que los indicadores no son fines en sí mismos, ¿ya? Nosotros no generamos indicadores solo para lograr el cumplimiento y terminamos ahí, sino que eso es parte de un entramado mayor de política pública y de un entramado mayor de acciones que debiesen conducir a el abordaje y resolución o contribución a esta resolución del problema público, que es lo que motiva la acción de las organizaciones, de las instituciones en general. Por lo tanto, debiese ser también relevante el indicador en perspectiva de que sea útil, ¿cierto?, para observar el funcionamiento de la intervención que estamos desarrollando. Y además, tanto los indicadores y sus metas, por supuesto, deben considerar un tiempo específico en el que se va a desarrollar y realizar la medición, ¿ya? Y definirlo concretamente y específicamente, porque eso también contribuye, por una parte, a tener claridad, ¿cierto?, respecto a las acciones que se deben realizar y además generan una posibilidad de anticiparse a estas mediciones, ¿ya? Con esa anticipación me refiero a que la institución, la organización, se prepare, ¿cierto? De forma, desde la perspectiva también técnica y en general como organización,
se prepare para estos procesos de monitoreo. ¿Ya? Entonces, cuando yo informo que en determinado año se va a generar una aplicación de un indicador, estoy también permitiendo que que la institución en su conjunto de alguna manera pueda concretar y realizar estas mediciones de la manera informada y de una manera también íntegra, ¿cierto? Y de esa forma también transparente. Por lo tanto, también debiese estar este elemento del tiempo presentado, planteado con claridad y evitar que el indicador sea un indicador que pueda ser ocupado hoy y en 20 años más, por ejemplo. Ya que eso es lo que ocurre un poco cuando no definimos el tiempo. ¿Ya? Eso también es relevante porque finalmente recordar que el indicador responde a los problemas públicos y los problemas públicos son dinámicos. Por lo tanto, lo que hoy día funciona como un indicador para generar un monitoreo, es posible que en 10 o 20 años más deba ser ajustado porque está quedándose corto respecto a la realidad social de una institución o con la que se trabaja, con la que trabaja una institución. Por lo tanto, también eso es un elemento importante. En este sentido, entonces, los indicadores debiesen ser SMART, ese es como el concepto que se plantea, dado un poco la sigla, ¿cierto? Y cumplir con estas características para que podamos tener indicadores que sean funcionales y que efectivamente puedan contribuir a el monitoreo de los objetivos. Los elementos que componen el indicador también es un elemento que es relevante y que hay que tenerlo presente, ¿ya? Porque necesitamos tener indicadores que sean completos. Entonces, de esa manera, considerar que el indicador se compone por distintos aspectos es también un elemento que hay que tener ahí en presente cuando nosotros estamos diseñando indicadores. Siempre el indicador debe tener un nombre, ¿ya? Y con eso de pronto es algo muy evidente, pero ese nombre tiene que cumplir también con algunas características. Por ejemplo, ese nombre debiese ser breve, debiese describir además lo que el indicador está monitoreando, es decir, debe ser también autoexplicativo. ¿Ya? Solo con revisar el nombre del indicador, a mí me debería quedar claro qué es lo que yo estoy monitoreando, qué es lo que estoy revisando. Y eso, la verdad es que tampoco se cumple siempre, porque muchas veces tenemos indicadores que son extremadamente largos y que uno no logra comprender a simple vista lo que se está intentando monitorear. Y eso es complejo. Por una parte, es complejo para quien está aplicando el indicador, pero por otra parte, también es complejo desde el punto de vista de quien está revisando los resultados del indicador, ¿ya? Si el indicador no es autoexplicativo, no es claro, no entrega una descripción específica, tampoco quien está revisando los resultados, los valores de ese indicador, sean equipos internos o sea también la ciudadanía, no logra entender de alguna manera qué es lo que se intentó medir. ¿Ya? Y eso se relaciona em, con, por ejemplo, que el indicador tenga un lenguaje sencillo, el lenguaje simple, que también es un elemento que ha estado presente en el debate público y que incluso instituciones como Contraloría General de la República ha planteado como una recomendación para las organizaciones públicas que la gestión se realice en un lenguaje sencillo, simple, que pueda ser entendido por los miembros del equipo, pero también por las personas que están fuera de la institución y que por tanto también generan, recuerdo lo que conversábamos ayer, generan un control de esta gestión. ¿Ya? Recordar que los indicadores están dentro de el espacio del control de gestión, por lo tanto, debiese este nombre del indicador generar una información que sea clara, que sea evidente y de esa manera todas y todos poder comprender los valores que se están entregando y entender cuáles son las implicancias de esos valores, si es que es un elemento positivo, negativo, etcétera, ¿cierto? También el indicador debe tener una fórmula de cálculo, ¿ya? Y acá en la fórmula de cálculo debe existir una explicación que también debe ser muy concreta, ¿cierto? Una fórmula respecto a cómo se va a calcular el valor del indicador.
es importante que todos los indicadores cuenten con fórmula de cálculo, ¿ya? Porque de esa manera cualquier persona que esté aplicando el indicador va a poder realmente utilizarlo y ejecutarlo, ¿ya? Vamos a evitar algo que ocurre mucho también en las organizaciones públicas, evitar que solamente una o dos personas del equipo manejen la información y finalmente cuando estas personas, por ejemplo, terminan el ciclo laboral, cuando egresan de la institución, se van también con toda esa información. Entonces, para evitar esos elementos, y esas posibilidades que lamentablemente existen, es importante que esté documentada la forma en que se va a realizar la aplicación del indicador y por tanto la forma en que se va a obtener este valor. Desde esta perspectiva, entonces, la fórmula de cálculo va a tener ahí una implicancia bien relevante y la fórmula de cálculo debe ser muy clara, ¿ya? Muy clara, muy concreta y de alguna manera eh, establecer de forma muy específica, muy sintética, la manera en que vamos a obtener el valor, ¿ya? Del indicador. También, y esto puede estar dentro del indicador o puede estar fuera del indicador como parte de la matriz de marco lógico, el medio de verificación, ¿ya? Lo conversábamos también un poquito ayer, que ustedes comentaban, ¿cierto?, que en ocasiones los indicadores no tienen medios de verificación disponibles específicos. Y los medios de verificación van a cumplir un rol fundamental, dado que van a ser las fuentes que se van a utilizar para obtener la información respecto al cálculo del indicador. Entonces, necesitamos poder unificar esos elementos y que todas y todos tengamos claridad respecto a el lugar, ¿cierto? El espacio donde vamos a obtener la información para alimentar este indicador y que de alguna manera sea nuevamente un indicador útil y que arroje un valor. Y ahí, si bien hay indicadores que no presentan de forma clara, no explicitan el medio de verificación, eso es muy complejo, ¿ya? Dado que em, debemos tener claridad respecto a cómo se está alimentando este indicador, de dónde está emanando esta información. Está emanando esta información desde encuestas, estos indicadores y esta información se está alimentando al final a través de las entrevistas, por ejemplo, que se puedan aplicar, a través de cuestionarios, etcétera. Entonces, eso también debe estar claro. Y va a ser el medio de verificación también un esfuerzo que la institución va a tener que desarrollar para poder, de alguna manera, concretar de buena forma este indicador. Lo vamos a revisar también después de forma más específica. Y junto con ello, el indicador debe tener temporalidad, ¿ya? Es decir, debe indicar con claridad cuándo se va a realizar la medición y cuándo se va a aplicar el indicador, ¿ya? Pueden ser más de una aplicación, es decir, puede ser el año 2020, 21 y 22, pero debe existir eso y debe plantearse de forma concreta. Ahí hay un ejemplo, que es un ejemplo hipotético, si no es un ejemplo real respecto a un programa. Luego vamos a ver ejemplos concretos y reales, pero para ejemplificar de forma muy acotada y muy sencilla estos elementos, por ejemplo, podemos observar el indicador que está ahí al costado derecho de la pantalla. Se trata, ¿cierto?, de la aprobación de estudiantes respecto a una evaluación, ¿cierto? Y al curso que están desarrollando en un momento. Entonces, el nombre del indicador van a ser porcentaje de participantes que aprueba el curso. Ese nombre es un nombre concreto, un nombre acotado y que cualquier persona que lee aquello entiende que lo que está buscando monitorear este indicador son los participantes que aprobaron el curso. Pero además entrega otra información que es el porcentaje. ¿Ya? No es el número de participantes, no es la cantidad de participantes, sino que es el porcentaje de participantes que aprueba el curso. Por tanto, el valor que se entregue va a estar expresado en esa perspectiva, en un porcentaje, ¿ya? No va a ser un número así solamente, tampoco va a ser una redacción, no va a ser el grado de cumplimiento, no, es el porcentaje de estos participantes que aprueba el curso.
Y en ese sentido, eso repercute también en la fórmula de cálculo. ¿Ya? Siendo, en este caso, en este ejemplo, la fórmula de cálculo, el número de personas con nota igual o mayor a 4 partido, ¿cierto?, en el número de las personas evaluadas. ¿Ya? Entonces, una fórmula que es bastante simple en ese sentido, pero que también ahí se expresa que está en porcentaje, por lo tanto se multiplica por 100. ¿Ya? Es un elemento muy sencillo, muy, que digamos, de alguna forma es también bastante claro, pero es importante salvaguardar que esté presente cuando construimos los indicadores, ¿ya? Y que no quede vacío y que no quede este elemento sin explicitar. Por lo tanto, ahí se presenta la fórmula de cálculo y tributa efectivamente al porcentaje de participantes que aprueba el curso. Con esta fórmula yo voy a obtener un valor y ese valor me va a indicar cuál es el porcentaje de estos participantes que aprobaron este curso. Luego de eso, entrega el medio de verificación. Y acá, en el medio de verificación, podríamos tener diversos medios, ¿ya? Por ejemplo, podríamos tener las actas de notas, que podría ser un medio de verificación útil, ¿cierto? O podríamos tener el registro académico de los estudiantes. Pero en este caso se define que el medio de verificación va a ser el cuestionario final del curso, ¿ya? O sea, aplicar un cuestionario y este cuestionario va a dar una nota y esa nota va a alimentar la fórmula de cálculo del indicador que nosotros presentamos. Entonces, con el cuestionario vamos a poder evidenciar cuántas son las personas evaluadas y cuántas son las personas con nota igual o mayor a 4. Y también eso pasa por una decisión que se toma, ya que es una decisión muy operativa, muy concreta, pero que tiene que estar presente. Entonces, la institución o la organización que está aplicando este indicador debe asegurarse que exista siempre el cuestionario del curso disponible. ¿Ya? Debe asegurar la disponibilidad del cuestionario. ¿Ya? Y no puede pasar que exista un año en que este cuestionario no se realice porque no habían recursos, por ejemplo. Entonces, con eso también lo llevo a otra reflexión importante que tiene que ver con la idea de que la institución debe realizar los esfuerzos necesarios para que los medios de verificación estén disponibles. También, en este caso, con el medio de verificación, cualquier persona podría revisar este medio de verificación, ¿ya? Y em, observar, ¿cierto?, que efectivamente haya sido un medio de verificación pertinente y que alimentó la fórmula de cálculo. Y además presenta la temporalidad, en este caso es al momento en que termina el curso, el taller, que en ese caso es diciembre del año 2020. Entonces, con todos esos elementos estaríamos hablando de un indicador muy simple, ¿cierto? Pero que está cumpliendo un poco con todos los componentes, con todos los elementos, y que debiese tributar a un objetivo específico, ¿ya? Entonces, es importante tener en consideración esos aspectos y chequear que los indicadores, cuando se construyan, puedan comprender y contemplar, ¿cierto?, todos estos elementos, evitando que exista una fuga de información o evitando que exista una ausencia de esta información. Ahora, hasta acá, ¿cierto? Y revisando un poco estos elementos, ¿les ha pasado en algún momento que han tenido que trabajar o han visto indicadores que no cuentan con todos estos elementos? Que no cuentan, por ejemplo, con el nombre del indicador, la fórmula de cálculo, el medio de verificación, la temporalidad. Ahí Lorena dice que se utiliza mucho al trabajar en bases de licitación. Exacto, exacto. Está muy presente en esa área específica de la gestión. Súper. ¿Les ha tocado en algún momento trabajar o revisar un indicador que no cumpla con estos elementos? Que tenga, por ejemplo, ausencia de medios de verificación o ausencia de fórmula de cálculo, de temporalidad, etcétera. ¿Han tenido algún acercamiento o que por otro lado quizás sí contemple todos estos elementos? Dante, adelante. Dame dos. Ya, ¿se escucha bien? Sí, súper. Ya, hola, hola, ¿cómo estás, Muy Javiera? bien, gracias. Y lo que pasa es que más que
no se ha cumplido porque en el fondo, si bien es cierto, se ha terminado todos los procesos, pero no se ha llegado a término por un factor que lo mencionaste tú, presupuestario, Ujú, que ujú. lamentablemente no hay en ninguna parte se puede ubicar, porque obviamente tú le puedes dar un valor a ese indicador, pero a la mitad de año ya presupuestalmente ya no hay glosa, se Va a acabó copiar y, acá. y eso produce que este indicador no haya no se refleje en la temporalidad y la medición también sea un fracaso, que es un aspecto, por lo menos, que se da eh, en muchas ocasiones. Básicamente eso. Súper, perfecto. Muchas gracias, Dante. Efectivamente, un nudo crítico, el tema presupuestario. ¿Ya? Es un nudo crítico pensando en que los presupuestos son anuales y que por tanto varían, ¿cierto? Y que puede que exista, o puede que no exista más bien la disposición presupuestaria y la posibilidad de contemplar esto, estos indicadores y que por tanto se logre aplicar de buena forma. Por eso es muy importante que se presupueste también el indicador y que se presupueste la aplicación del indicador. Y que yo creo que eso pocas veces ocurre, ¿ya? Porque finalmente el indicador muchas veces lo entendemos nuevamente como un fin en sí mismo, ¿ya? Por tanto, no consideramos que este indicador va a tributar a una toma de decisiones relevante. Así que súper importante lo que mencionabas, Dante, respecto a ese nudo crítico. Alejandra, adelante. Mira, sí, efectivamente también dentro de estos ítems, también a veces uno se topa, bueno, uno de los factores que tú decías que muchas veces no se alinea con el objetivo, lo que se quiere medir o lo que se quiere monitorear, y muchas veces cuando hay que aplicar la fórmula de cálculo, a veces no manejan la fórmula de cálculo. Entonces, también es una debilidad que a veces te limita el que se haga el dato cuantitativo. Entonces, se deja en un proceso inconcluso. Y cuando se ponen indicadores de repente que son inalcanzables o que de repente no son realistas, también es otra limitante dentro del logro del objetivo o de la meta en esta dinámica. Pero sí, digamos, esto también se asemeja bastante a lo que uno realiza, entre comillas, independiente que sea mucho más macro, cuando uno realiza los planes de intervención o cuando tiene que generar eh, una evaluación efectivamente de un nivel como para sacar también el dato de avance de aprendizaje. Y por eso es que te digo que dentro de esa realidad, que a lo mejor es un poco más micro, muchas personas a veces la fórmula es la que los limita a veces a sacar el dato cuantitativo. Entonces, de repente puede transformarse en un nudo cuando no se comprende bien. Entonces, Exacto. sí, efectivamente, y los medios de verificación también, de repente ponen muchos y aplican muy poco, cuando podrían ser mucho más objetivos y ceñirse a uno que realmente les genere un reporte que sea significativo y consistente. Exacto, perfecto. Muchas gracias, Alejandra, por la reflexión. Me parece muy pertinente. Comparto mucho lo que señalas. El tema de la fórmula de cálculo es un elemento muy importante porque es esa fórmula de cálculo lo que va a arrojar este valor. Y efectivamente ocurre, y se ve de forma transversal, creo, en el Estado, que muchas veces esta fórmula de cálculo o no está definida o, por otra parte, tampoco es entendible. ¿Ya? A veces ocurre que la fórmula de cálculo se plantea o se diseña de manera tal que no logra ser abordada por los equipos que están ejecutando el indicador. Entonces, me parece eso súper relevante. Y, por supuesto, también el tema de los medios de verificación. ¿Ya? Y volvemos allá a lo que reflexionábamos ayer también, que es esta idea de generar un exceso de, por ejemplo, en este caso, medios de verificación y que en realidad tampoco se está cumpliendo con tener esa disponibilidad de estos medios de verificación. Entonces, es preferible efectivamente acotar los medios de verificación específicamente y que estén siempre disponibles, porque eso sí es algo que tiene que pasar
para que se pueda aplicar el indicador y que además sean también em, un poco lo que señalaba también Dante delante, que se pueda presupuestar, porque el medio de verificación, acá estamos viendo un ejemplo muy concreto, muy operativo, pero cuando veamos, ¿cierto? Analicemos los programas, nos damos cuenta que también el medio de verificación es un costo para la institución. Por lo tanto, debe ser útil y debe ser acotado para poder generar las mediciones. Muchas gracias, Alejandra. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Muy buenas Mira, tardes. estaba escuchando atentamente, todas las opiniones son muy, muy válidas y uno aprende mucho al escuchar a los demás, digamos, ¿no? Efectivamente lo que dice Dante tiene razón, o sea, quedarse sin presupuesto a mitad de año, específicamente lo que hace Dante, letal, letal, porque él está a cargo, ¿cierto?, de un área compleja del DAEN de Puerto Montt, que es transporte escolar. Entonces, quedarse sin repuesto y cosas por el estilo, obviamente, ¿cierto?, hay un asunto grave. Pero yo quería decir lo siguiente, mira, el tema del indicador para mí es la clave. ¿Por qué razón? Porque me ha tocado trabajar, bueno, yo trabajo con el tema de los convenios de desempeño de los directores, y ha costado, este año especialmente, que yo retomé este trabajo, habían indicadores muy largos, muy, muy largos, que apuntaban, ¿cierto?, a cosas disímiles de la meta, por ejemplo, y que no se condecían con el indicador. Los medios de verificación estaban todos, además que también eran demasiados también. Yo creo que la clave es así como está el ejercicio, está clarísimo, ¿cierto? Aunque es corto, pero está clarísimo. Entonces, para mí el indicador es la base de cómo viene todo lo demás, porque la fórmula de cálculo obviamente tiene que responder al indicador, el medio de verificación tiene que responder al indicador y etcétera. Entonces, y la temporalidad en el caso de los convenios es anual. Entonces, yo creo que los indicadores es la clave para hacer una buena planificación en esta matriz, digamos, que se está estudiando. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Comparto que ahí el indicador juega un rol clave, ¿cierto? Y en ese sentido pasa también lo que tú mencionabas, este tema de que presentamos indicadores muy largos por una parte, en otros casos son también extremadamente ambiciosos, pero por ejemplo, incluso un elemento también de la redacción o del planteamiento del diseño del indicador es algo que no logra ser asimilado, entendido, y eso dificulta, por cierto, después la aplicación. Y ahí también yo creo que eso también responde a varios desafíos que tiene la gestión pública en general, ya que tiene que ver también con controlar la gestión, pero entendiendo que este control es un tributo al abordaje o resolución de un problema. Entonces, ahí cuando pensamos en esa perspectiva, también logramos hacer que los indicadores sean estratégicos también, Sí. que logren realmente apoyar la gestión y que no la Esa es la entorpezcan más. clave, que sean estratégicos. Exacto, exacto. Sí, y eso pasa mucho. Yo creo que también a veces ocurre que existe en ocasiones, no siempre, pero hay casos en que existen un montón de indicadores diseñados, pero que en la aplicación no se realiza porque finalmente no era posible hacer aquello. Entonces también creo ahí que es un elemento bien importante lo que señalabas, Luis. Muchísimas gracias. Ahí en el chat también hay algunos comentarios. Juan también ahí menciona un ejemplo, ¿cierto? En la discusión y ajuste de planes anuales es un tema que suele ser recurrente. Em, Perfecto. Adriana dice, al revisar los indicadores, a veces no se toma en cuenta la temporalidad, efectivamente, y no se realizan las mediciones cuando corresponde. Pero sí, exacto. Por lo tanto, no se pueden realizar remediales o priorizaciones a tiempo. Me parece perfecto, ese comentario es muy cierto. A veces no aparece la temporalidad, queda como abierto, entre comillas, este indicador, pero como queda sin definir, no tiene posibilidad de generar comparaciones, de generar remediales, de generar, como bien dice en el chat, cierto, priorizaciones a tiempo, y eso genera complicaciones para la gestión. Y seguimos como en esta lógica de que el indicador es como un elemento aislado, un elemento que es como eh, por cumplir, pero en realidad, si no tiene, por ejemplo, la temporalidad, no estamos realmente cumpliendo con el objetivo, la misión que tiene el indicador como instrumento de gestión. Así que em,
Creo que ahí también es un elemento bien importante. Patricia dice, ¿cuándo me doy cuenta de que mi indicador es inalcanzable? Ah, cuando me doy, no, perdón, cuando me doy cuenta de que el indicador es inalcanzable, ¿puedo modificarlo? Se puede modificar siempre y cuando sea previo a la aplicación del indicador, ¿ya? Es decir, cuando tú estás diseñando el indicador y te das cuenta que en el proceso de diseño no está bien ejecutado, diseñado, bien planteado, que en realidad es extremadamente ambicioso fuera de lugar, ahí se puede hacer una modificación y replantear el indicador. Pero eso debe ser previo a que el indicador se aplique. Es decir, una vez que yo estoy aplicando el indicador, no puedo generar estas mediciones, o sea, estas modificaciones, porque estaríamos cayendo en un poco la contaminación del indicador y la contaminación del resultado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo planteo un indicador y que la temporalidad es en diciembre del año 2020 y luego lo quiero comparar con diciembre del año 2021, por ejemplo, en ese periodo yo no debiera modificar el indicador y debiese mantenerlo igual en esos dos momentos de medición, para que de esa manera, ¿cierto?, podamos efectivamente compararlo. ¿Ya? Por lo tanto, estas modificaciones se pueden hacer, pero cuando estamos recién diseñando el indicador, no cuando estamos aplicándolo y cuando ya hemos de alguna forma realizado alguna medición. ¿Ya? Eso es importante también de tener en cuenta. Y lo otro que es también relevante es que debemos conocer bien la institución, la organización con la que estamos trabajando para poder definir los indicadores, ¿ya? Porque el hecho de que sea pertinente y que sea alcanzable también depende de las características que tenga la organización y la institución, ¿ya? Las características que tenga el grupo funcionario, los equipos con los que estamos trabajando, y eso también es bastante importante, sin perjuicio que hay otros elementos como el entorno, el contexto en el que se ubica, que también son elementos bien vitales para asegurar que de alguna forma este indicador sea alcanzable o sea potencialmente alcanzable, ¿ya? Porque puede que no logremos alcanzar la meta que hayamos fijado, pero eso puede ser debido a dificultades que aparecen, hallazgos que después en algún momento se podrían desarrollar, pero lo que no puede pasar es que fijemos un indicador y posteriormente una meta que no tenga realmente posibilidad de trabajarse en la organización, en la institución. Y que a veces ocurre, y a veces planteamos elementos que no tienen ninguna viabilidad. Entonces ahí también es un elemento que hay que tener presente. Muchas gracias a todos y todos por las reflexiones y los ejemplos que han entregado, que también responden a los contextos donde se han desarrollado y a los aprendizajes prácticos que uno va teniendo cuando observa la aplicación de indicadores o cuando diseña también los indicadores. Me parece muy interesante. Ahora, ayer también revisábamos que dependiendo de los objetivos van a haber distintos tipos de indicadores, ¿ya? Y lo que no debiese ocurrir es que nosotros midamos todos los objetivos con un mismo indicador, porque de alguna manera, cada vez que el objetivo se hace más complejo, también el indicador se hace más complejo, lo que no quiere decir que se haga más largo, más extenso, sino que tiene un nivel de realización, ¿cierto? Un nivel de construcción también que es un poco más profundo y un poco más complejo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos objetivos que están asociados al fin, recordamos que el fin era este elemento de más largo alcance donde nuestro programa, proyecto, política pública solo puede contribuir, pero no se puede hacer cargo completamente. Ahí estaríamos nosotros midiendo el impacto. ¿Ya? Estaríamos de alguna manera utilizando un indicador de fin que mida el impacto que nuestras acciones tuvieron en relación a este problema público que en algún momento detectamos y observamos como complejo. Por lo tanto, ese indicador de fin va a medir el impacto y ese elemento va a ser mucho más, de alguna manera, eh, ¿cierto?, como contundente respecto a un indicador que mida el cumplimiento de tareas, porque el cumplimiento de tareas va a ser un elemento mucho más operativo, concreto, específico sobre chequear el nivel que están teniendo el cumplimiento de ciertas tareas que yo fijé, que yo de alguna forma diseñé. Pero eso va a ser menos complejo, más simple, más sencillo
que medir, por ejemplo, el impacto que tiene alguna acción desde una institución o organización. También pasa cuando estamos midiendo el propósito. ¿Ya? Ahí, cuando medimos propósito, recordábamos que em, si el programa, el proyecto o la política pública sí se tiene que hacer cargo de cumplir el propósito. Por lo tanto, vamos a estar, cuando aplicamos un indicador de propósito, vamos a estar midiendo el efecto que tuvo esa intervención en un grupo objetivo específico, ¿ya? Y el efecto es mucho más concreto y más alcanzable que el impacto, que es un elemento de más largo alcance y que también depende de otras intervenciones conjuntas. Los componentes también van a ser un elemento importante que se debe monitorear y cuando estemos monitoreando los componentes a través de indicadores de componentes vamos a estar monitoreando los resultados que ha tenido esta intervención, los resultados intermedios, no el resultado final, porque el resultado final va a estar más bien dado por el propósito, pero sí estos resultados intermedios que van a tributar al propósito y que van a tributar al fin que hayamos en algún momento diseñado. Entonces, en ese caso, vamos a tener un elemento que es de menor complejidad, pero que también va a ser un fundamental poder monitorearlo. Y luego tenemos los indicadores que se aplican para revisar las actividades que guardan relación con el cumplimiento de tareas, ¿ya? Y ahí va a ser más concreto, más operativo, más específico. Y la idea, ¿cierto?, es que uno pudiese monitorear todos estos elementos cuando nosotros realizamos una matriz de marco lógico que sea útil para controlar la gestión de un programa, de un proyecto, de una política pública. Deberíamos medir no solamente el cumplimiento de actividades, ¿ya?, sino también los componentes, el propósito y el fin. Y ahí aparece también un nudo crítico importante, ¿ya? Porque si nosotros analizamos los indicadores que existen en el sector público, al menos en nivel central, pasa mucho que se centran en el cumplimiento de tareas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si estamos hablando de capacitaciones, nos centramos en el número de personas que participó en la capacitación o nos centramos en la cantidad de capacitaciones que se hicieron. Pero esos elementos son de una complejidad menor, porque no estamos midiendo, no estamos monitoreando que, por ejemplo, esa capacitación haya servido para realizar una modificación en la conducta de la persona que está participando de la capacitación, por ejemplo. ¿Ya? O si estamos, no sé, capacitándonos sobre em, ley Karim, ¿cierto? Que es un elemento que está muy contingente. Si nosotros realizamos 20 capacitaciones, quizás estoy exagerando, pero si fuesen 20 capacitaciones, y se realizan las 20, pero en las 20 capacitaciones asisten dos personas, por ejemplo, una persona, y tampoco nos fijamos y tampoco monitoreamos si es que esas personas que asistieron generaron un entendimiento cabal de la ley, es decir, ahí podríamos comparar, por ejemplo, previo a la capacitación y posterior a la capacitación, con una prueba, etcétera. Ahí, si solamente medimos la cantidad de capacitaciones realizadas, no estamos midiendo el efecto que esa capacitación tuvo en este grupo objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, no estaríamos midiendo un elemento estratégico, sino que estaríamos midiendo un elemento más bien operativo que tiene que ver con el cumplimiento de una tarea, que se haya ejecutado la capacitación, el número de capacitaciones ejecutadas. Entonces, no quiero decir que eso es mal, porque puede ser un aporte, puede ser una contribución también, pero ahí también la idea es poder revisarlo de forma también estratégica y decir, es decir, cómo este indicador está contribuyendo a cambiar una determinada realidad o a solucionar un problema que habíamos detectado, etcétera. Entonces, en ese sentido, es importante ahí poder ir combinando estos indicadores y es recomendable que nosotros podamos distinguir y de alguna forma establecer con claridad cuáles son las actividades, los componentes, el propósito y el fin. Y de esa forma monitorearlo de manera más específica y activamente, ¿cierto? Entonces, ahí hay un elemento que también es importante para tener en consideración. Acá hay algunos ejemplos. Este es un indicador de propósito. Ya lo vamos a revisar. Em, este indicador es de propósito, por lo tanto debiese medir el efecto que está teniendo la acción que estamos nosotros desarrollando.
¿ya? Son parte, ¿cierto? O están relacionados con lo que revisamos ayer. En este caso, que es el ejemplo del INDAP, ¿ya? Cuando hablábamos de esta entrega de préstamos a pequeños productores agropecuarios, campesinos y sus organizaciones, ¿ya? Entonces, el propósito en este caso era que pequeños productores agropecuarios, campesinos y sus organizaciones desarrollen actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios a partir del acceso a préstamos para capital, trabajo e inversiones. Entonces, el propósito tenía que ver con el desarrollo de estas actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios a partir o mediante el acceso a estos créditos, ¿cierto?, en esos pequeños productores campesinos y sus organizaciones. En ese sentido, se plantean dos indicadores. El primero dice que el enunciado, es decir, el nombre del indicador, es porcentaje de pequeños productores agrícolas que avanzan o se mantienen en la CSE, ¿cierto?, el Registro Social de Hogares, respecto de su CSE del Registro Social de Hogares de acreditación, ¿ya? Em, Ese es el primer indicador que se plantea. Si ustedes leen ese indicador, ¿qué les parece? ¿Creen que es un indicador que va a apuntar a medir el efecto que está teniendo esta intervención? ¿O más bien es un indicador que no mide el efecto y por tanto no mide tampoco el propósito? Y hay un segundo indicador que intenta medir también el propósito, ¿ya? Y que dice porcentaje de pequeños productores agropecuarios, campesinos y sus organizaciones con estado de situación negativo en el año T respecto del total de usuarios registrados con estado de situación en el año T. Eso está literal, extraído del programa. ¿Qué opinan de esos indicadores? ¿Cumplen con estos elementos de ser específicos, de tener claridad, tiempo, relevancia? ¿Cómo lo ven? Solo revisando el enunciado, el nombre del indicador. Luis, adelante. Mira, leyendo el propósito y el primer indicador, el que dice porcentaje de pequeños productores agrícolas que avanzan o se mantienen en la condición socioeconómica del registro social de hogares, respecto de su etcétera, etcétera, me da la impresión de que no tiene ninguna relación con el propósito, Ujú. porque el propósito dice que es prestarles plata para que ellos hagan acciones, ¿cierto?, actividades productivas. Y Exacto, después acá está midiendo, ¿cierto?, si se mantienen o no en su condición socioeconómica. Entonces son dos cosas exacto, distintas. exacto, exacto. No tiene relación, ¿cierto? O sea, la condición socioeconómica, además, no incorpora este elemento, por ejemplo, organizacional, que también se quiere medir como este elemento más colectivo. Perfecto, yo también concuerdo en eso, ¿cierto? No tiene mayor relación. Sí, efectivamente. ¿Qué otra cosa observan de esos indicadores? ¿Están de acuerdo con lo que señalábamos o creen que está bien planteado? ¿Cómo lo ven? ¿Qué otra cosa observan ahí en ese indicador que pueda ser relevante? Yo Acá, considero que, por ejemplo, el segundo indicador planteado es confuso al leerlo. Y de hecho creo que está como cortado, porque dice porcentaje de pequeños productores, campesinos y sus organizaciones con estado de situación negativo. Y no dice estado de qué, ¿cierto? Como de qué situación está monitoreando. Estado de situación negativo en el año T respecto del total de usuarios registrados con estado de situación en el año T. Entonces también creo que ahí es un poco complejo. Sí dice la temporalidad, como dice el año T, ¿cierto? Entonces ahí un poco se supone o se plantea de que este indicador debiese aplicarse en cualquier momento, porque al año T es como un año que uno pudiese reemplazar ese T por cualquier año. Entonces también ahí creo que hay un poquito de dificultad y creo que además no es claro, no es autoexplicativo. Luis, adelante. sí, claro, mira, el indicador está bastante mal redactado. Sin embargo, apunta al primero de arriba, porque tiene Exacto, que sigue viendo, ¿cierto?, de que estos pequeños productores, etcétera, y el estado de situación tiene que ir con el estado de situación económica, exacto. ¿cierto? Por ejemplo, el estado de situación del banco, una cosa así, Ujú. ¿cierto? Que están con deuda o cosas por el estilo.
pero no tiene nada que ver con el propósito. O sea, al igual que el primero, yo encuentro que se fueron por cualquier lado y le salió, ¿cierto?, para otra parte, digamos, lo que pensaban hacer. Exacto, Esto está más que nada tirado, ¿cierto?, para ver cómo avanza ese grupo de personas, ¿cierto?, con el tema socioeconómico, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo otro, porque el propósito dice que desarrollan actividades productivas. ujú, exacto, Claro, algo hay, ¿cierto? Pero no es el fondo, según mi exacto. opinión. Sí, sí, muy de acuerdo, Luis. Yo creo que es muy acertado lo que tú mencionas. Yo concuerdo harto con aquello y además creo que eso genera también harta dificultad porque se está planteando el indicador como un indicador de propósito. Por lo tanto, uno de los indicadores más complejos que debiese existir porque luego está el indicador de fin que ya mide el impacto, pero el propósito tiene que ver con el efecto que está teniendo la acción que nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, efectivamente acá lo que se busca un poco es este desarrollo de las actividades productivas a partir del acceso a préstamos, de acuerdo a lo que menciona el propósito, pero los indicadores no tienen relación con aquello. Y además, otro nudo crítico que yo observo es que, por ejemplo, ahí en el enunciado aparece la dimensión del indicador y además aparece el ámbito de control. Y de acuerdo a esta información, plantea que estamos revisando los resultados intermedios, ¿ya? Cuando en realidad el propósito lo que monitorea más que el resultado intermedio es el efecto, porque se supone que cuando nosotros ya estamos monitoreando el propósito, ya observamos los resultados intermedios. Entonces también creo ahí que hay un poco de disonancia y no está resguardada como la coherencia del indicador respecto al objetivo. Y eso es un elemento que tiene que estar muy presente porque el indicador responde al objetivo. ¿Ya? De hecho, creo que incluso este indicador está planteado como de forma autónoma. Es como, nuevamente, va a entregar un valor que no tiene relación con el objetivo y que no va a tener, por lo tanto, impacto en la toma de decisiones, porque de alguna manera tener esos datos y tener este valor no nos va a entregar mayores elementos específicos para tomar una decisión. Entonces también creo ahí que hay un nudo crítico. Y por ejemplo, después está la fórmula de cálculo, ¿ya? Ahí la fórmula está planteada, contempla la fórmula de cálculo y es expresada en porcentaje, en ese sentido es como coherente, em, está presente, digamos, al menos. Y está el medio de verificación, que son las bases de datos SICRE y reportes que se pueden generar a partir de esta base de datos. Ahora, también me parece complejo el elemento que diga solamente reportes, ¿ya? Y que diga base de datos. ¿Por qué? Porque base de datos es bastante amplio, bastante ambiguo. O podemos tener miles de bases de datos, ¿cierto? Entonces también eso debiese ser más específico. ¿Cuál es la base de datos específica que vamos a revisar? Lo mismo con los reportes. Reportes es un elemento amplio, vuelve a no ser autoexplicativo. Por lo tanto, ahí también creo que hay un nudo crítico porque el medio de verificación debe ser muy claro y evitar espacio a la interpretación. ¿Ya? Y si una persona, como todos nosotros, leemos este indicador, probablemente estamos entendiendo quizás los reportes de una forma diferente. ¿Ya? Y eso también ocurre cuando la persona aplica este indicador concretamente. Recordar que el indicador puede ser aplicado de forma interna en el servicio, también puede ser aplicado por instituciones o actores externos a la organización. Entonces, también creo ahí que hay un nudo crítico. Los supuestos los vamos a revisar más adelante cuando veamos ese apartado, ¿ya? Entonces, creo yo que en este caso, con este indicador, con estos dos indicadores, en realidad, no estamos logrando monitorear el propósito. ¿Ya? Queda ese elemento sin monitoreo efectivo. ¿Ya? Y ahí vuelve a ser complejo. Juan, adelante. He estado revisando bajo otra perspectiva lo mismo que se ha conversado. Y claro, me da la impresión de que el realismo aquí queda muy lejos, porque se intenta medir a una distancia enorme de los usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque se quiere basar en el registro social de hogares, que es un registro nacional, se quiere basar siempre en datos que son adquiribles mediante distintas plataformas
pero con poca cercanía a conocer la situación real de los usuarios. No veo por ningún lado algo que diga que va a ir a comprobar qué efectos tuvo la política o lo que, el tipo de propósito que está estableciendo en estos objetivos. Entonces, me da la impresión de que es enormemente distante y por lo tanto abstracto. Por eso Perfecto. mismo se pierde y queda en una generalidad que no logra construir la realidad. Por eso le falta realismo en esa perspectiva. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Juan, por la reflexión en ese sentido desde esta otra perspectiva. Me parece muy importante lo que mencionas porque de alguna manera conversábamos harto de que el indicador tributa por una parte, a los problemas públicos y tributa también a los usuarios, usuarias, al grupo objetivo sobre el cual estamos desarrollando la intervención. Entonces, efectivamente, si acá estamos buscando medir los efectos que van a estar dados por este desarrollo de actividades productivas, comerciales y de servicios agropecuarios, debiésemos al menos tener algún indicador que esté asociado a comprobar ese efecto. Y efectivamente creo que es importante la participación en ese caso de los usuarios, ya que se pueda generar un reporte también a partir de lo que ellos y ellas o sus organizaciones están señalando y están planteando también. Finalmente son quienes están recibiendo la intervención. Me parece muy, muy pertinente, muy cierto lo que mencionas. Efectivamente acá en los dos indicadores que buscan medir este propósito, se habla de bases de datos, de elementos, en este caso el registro social de hogares, que tiene un alcance nacional y eso efectivamente hace que sea más abstracto. Ya no hay un elemento específico concreto que se esté buscando medir. Me parece muy, muy cierto ese elemento. Muchas gracias. Efectivamente acá creo que hay bastantes nuevos críticos, dificultades, ¿ya? Acá este es un ejemplo del otro caso que revisamos ayer, que era de mejor niñez, donde el fin estaba dado por, en este caso, era prevenir, promocionar y restituir, ¿cierto?, derechos de niños y niñas vulnerados. Entonces acá se plantea un indicador. Esto es un extracto literal, por tanto, el indicador que acá se señala no está detallando si es que es un indicador de fin, de propósito, de componentes o de actividades, ¿ya? Entonces, pudiese ocurrir que este indicador se aplique para todos los elementos anteriormente mencionados, ¿ya? Creo que también ahí es un primer elemento complejo. Por otra parte, también es un indicador que, si ustedes lo revisan, incorpora metas, ¿ya? Incorpora metas en ese sentido, 2017, 18, 19 y 2020, pero lo que no tiene tampoco una uniformidad respecto a la disposición de la información. Así que también creo que hay un nuevo crítico y dice, porcentaje de diagnósticos sociales solicitados con orden de tribunal de familia, tribunal con competencia en familia, fiscalía o entidad extranjera que son realizados anualmente respecto del total de diagnósticos sociales solicitados con orden tribunal de familia, tribunal con competencia en familia, fiscalía o entidad extranjera cada año. Yo creo que es un indicador extremadamente largo, es un indicador que no es autoexplicativo, que no es concreto y además relaciona varios elementos que probablemente podrían aparecer como indicadores autónomos entre sí. O sea, uno pudiese monitorear lo que tiene que ver con el ámbito, ¿cierto?, del Tribunal de Familia, la Fiscalía, la entidad extranjera, como elementos, ¿cierto?, parcializados y no incorporar todo dentro de un mismo indicador. Creo que eso también es un elemento complejo, ¿ya? Por otra parte está la fórmula de cálculo, que también es bastante extensa, pero no está el medio de verificación, que también es un nudo crítico. Ahí no aparece el medio de verificación. En ese sentido, no sabemos de dónde vamos a estar obteniendo esta información. Solamente dice que guarda relación con el porcentaje de diagnósticos sociales solicitados con orden de estas respectivas instituciones. Pero esa información alguien la pudiese obtener a partir de una base de datos, alguien la pudiese obtener a partir de consultas o entrevistas a integrantes de estas instituciones y
todas y todos podríamos tener en nuestra mente un medio de verificación diferente. Por lo tanto, creo que eso deja mucho espacio para la ambigüedad y para la interpretación y no corresponde. Y por otra parte, hay un reporte de las metas de cumplimiento de acá. Y si ustedes observan, es casi 100% en todos los años que están señalados, a excepción del 2018, donde no hay información. En ese sentido, también creo que es complejo. Son ejemplos reales, son ejemplos concretos y sacados literalmente de los programas de ambas instituciones. Eso igual creo que es complejo, porque piensen que esto se está aplicando y se aplicó en todo este periodo, 2017, 18, 19 y 20, y hay una construcción del indicador que es a lo menos da para pensar y para analizar que hay algunos elementos que están ahí faltantes, partiendo, por ejemplo, por el medio de verificación, partiendo también por el exceso de información que se señala en el indicador. Busca medir productos, de acuerdo a lo que dice acá, ¿no? Productos realizados o productos constituidos, pero creo que no se logra realmente aquello. No, no se logra. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que se logra? ¿Creen que está construido de buena forma? Mitzi dice, nadie revisa, es preocupante que sean ejemplos reales. Efectivamente, acá pasa mucho que es la dirección de presupuestos la que genera una especie de repositorio de los datos que se van analizando y que se van reportando también a la IPRES. Pero en este caso, por ejemplo, es un indicador que está formulado desde la institución, como internamente. Y claro, ahí está, por ejemplo, hay que considerar que las instituciones de nivel central tienen departamentos, divisiones, unidades específicas asociadas al control de gestión, ¿ya? Por lo tanto, hay también recursos, no solamente recursos presupuestarios, sino también recursos técnicos. Y em, alguien, grupos, equipos, debiesen tener, ¿cierto?, esta precaución al momento de revisar y al momento de poder efectivamente contemplar estos indicadores en las evaluaciones. De hecho, tienen que dar el pase, el visto bueno para que esto se pueda aplicar. Y también ahí, si esto se ha aplicado, digamos, desde 2017 al 2020 se aplicó em, y se genera este reporte, pero en realidad tampoco nos dice mucho. Ya, es decir, si yo veo ahí el 99%, el 97%, que es el porcentaje de diagnósticos sociales, de acuerdo a lo que este ejemplo, este indicador señala, mm, yo no logro comprender o no logro dimensionar cuál es el aporte que esto está realizando al fin que estábamos señalando inicialmente, ¿ya? Claro, lo pueden entender porque trabajan en eso y probablemente pudiesen entenderlo, pero por ejemplo, cuando hay un recambio de personal, que es algo que también ocurre harto, la rotación, queda ahí, ¿cierto? Queda el indicador un poco sin explicación, porque no es autoexplicativo, no queda con claridad planteada la información. Entonces también creo ahí que comparto lo que dice Juan, ¿cierto? Es un moño, es bastante compleja la forma que está, es un antiindicador, dice Eric. Sí, exactamente, es un ejemplo para ver qué es lo que falta, qué es lo que está mal como planteado. Súper bien, excelente. Bueno, continuando un poco con esta lógica horizontal, tenemos también los medios de verificación, que esto ya lo hemos conversado porque está muchas veces incorporado dentro del mismo indicador, ¿ya? Se recomienda que cuando estamos trabajando con la matriz de marco lógico se reitere, es decir, que esté dentro del indicador, porque muchas veces el indicador se toma como un elemento aislado, ¿ya? No como una parte de la matriz de marco lógico. Entonces, como que se sugiere harto que el medio de verificación esté dentro del indicador y que además esté planteado cuando nosotros elaboramos la matriz de marco lógico. Y a eso también es importante tenerlo presente. Y tal como mencionábamos anteriormente, va a ser esta fuente de información de dónde va a provenir el indicador, la información que va a alimentar el indicador. Y acá yo quisiera solo reiterar que es importante, ¿cierto?, que esté disponible el medio de verificación. Por lo tanto, la institución, la organización debe presupuestar también esa elaboración y esa disposición del medio de verificación, ¿ya? Y por otra parte, debe ser exacta, debe ser muy específica. Hay que evitar, ahí también se plantea en la presentación, descripciones como la que veíamos anteriormente, que decía bases de datos. Ahí
de nuevamente hay un espacio para la ambigüedad e interpretación que es muy importante y eso no es bueno, ¿cierto? O sea, yo digo base de datos, puede ser una base de datos emanada internamente, externamente, entonces no construida o licitada, etcétera. Entonces también hay dificultades. Lo que se recomienda siempre es que sea lo más específica posible, lo más concreta posible, ¿ya? Y por otra parte, bueno, como les decía adelante, que esté siempre disponible con regularidad. Es decir, si por ejemplo yo quisiera aplicar este indicador en 3 años consecutivos para después generar una comparación, o en un par de meses consecutivos, debo asegurar que todos esos meses esté disponible el mismo medio de verificación, actualizado por cierto, ¿ya? Y no cambiarlo, no cambiar, por ejemplo, que el año uno sea em, la base de datos, que después el año 2 sea una encuesta y el año 3 sea una entrevista, porque eso me va a dar información que no está en un mismo código, en un mismo término, y nuevamente va a ser una dispersión excesiva de información planteada. Así que también creo ahí que es importante como tener harto en consideración la importancia que tienen los medios de verificación para para el correcto uso y aplicación de los indicadores, ¿ya? Para que también lo podamos tener presente y en consideración. Y luego, y para finalizar también esta lógica horizontal de la matriz de marco lógico, hay un elemento bien importante que es los que son los supuestos, ¿ya? Y un poco como su nombre lo plantea, ¿cierto? Son de alguna manera situaciones o son realidades que o condiciones también que deben darse, que nosotros damos por sentadas para que nuestro indicador se pueda aplicar respecto a un objetivo determinado. ¿Ya? Es decir, son elementos que tienen que estar presentes para que el indicador funcione y también para que el objetivo se pueda cumplir. ¿Ya? Recordar que acá se está combinando la lógica vertical de los objetivos con la lógica horizontal. Y para poder determinar los supuestos, es importante hacer una especie de ejercicio a la inversa, es decir, determinar cuáles son los riesgos que enfrenta el proyecto, ¿ya? Cuáles son los eventuales nudos críticos, dificultades que no dependen del equipo que está formulando el proyecto. Eso es importante, ¿ya? Y una vez que yo determino estos riesgos y los analizo, determino entonces el supuesto, que es lo que debiese darse efectivamente para que se pueda aplicar el indicador, ¿ya? Entonces es un ejercicio un poco partiendo a la inversa y de esa forma da luego la información respecto al supuesto. Por ejemplo, si nosotros estamos monitoreando la entrega de un bono, por ejemplo, de un bono no sé, del bono por hijo, por ejemplo, un ejemplo concreto, pero hipotético también, lo estoy como elaborando en este momento, no es que esté basada en información como los anteriores que era real. Si yo estoy monitoreando la entrega del bono por hijo, debo partir del supuesto de que existe este bono, ¿ya? Y que puede sonar muy básico, es decir, es como algo evidente. Pero lo cierto es que en algún momento, si es un bono, por ejemplo, dependiente del Ejecutivo, podría ser recortado y podría no existir más. Entonces el indicador quedaría sin uso, ¿ya? Entonces, ahí es primero un riesgo que aparece, que el bono ya no esté, que no exista, y a partir de eso yo genero el supuesto, que es lo contrario, es decir, que exista el bono, que esté disponible, que aparezca ahí, que esté presente, ¿ya? Si yo estoy monitoreando, por ejemplo, el porcentaje, la cantidad de personas que participan en elecciones presidenciales en un país. Un supuesto que tiene que darse es que existan estas elecciones, por tanto que se mantenga un sistema democrático. Pudiese ocurrir, esperemos que nunca ocurra o que no vuelva a ocurrir, ¿cierto? Pero pudiese ocurrir que en algún momento no hayan elecciones. Y en ese sentido no estoy pudiendo aplicar de buena forma este indicador, ¿ya? Y en todos los contextos debemos contar con estos supuestos, elementos que se deben resguardar desde la perspectiva externa que deben darse para que se pueda aplicar el indicador, ¿ya? Y eso muchas veces no va a depender de la institución, no va a depender como internamente del equipo, sino que es un elemento más bien externo, ¿ya?
Hay algunos ejemplos habituales de supuestos que son que la situación económica se mantenga estable o que haya un crecimiento económico sostenido, que exista, es decir, que se mantenga la institución. Por ejemplo, si estoy hablando em, de un programa público de un ministerio X, que ese ministerio siga existiendo, que no que ese ministerio desaparezca, porque si desaparece el programa también va a desaparecer y por tanto no hay indicador que yo pueda aplicar. También siempre se plantea un supuesto como habitual que tiene que ver con que no existan desastres socionaturales. Recordar ahí el concepto como del socio natural, porque hay un abordaje también desde la perspectiva social, no solamente como natural del evento, que sería algo que realmente no podemos controlar, pero como dice, como es desde una perspectiva socionatural, ahí estamos hablando también de la intervención que puede realizar el Estado o las instituciones para responder a este conflicto. También habitualmente se dan los supuestos relacionados con las situaciones de estabilidad internacional, es decir, que no hayan conflictos armados, por ejemplo, en algunos casos indicadores económicos también están muy relacionados con aquello. Entonces, los supuestos son este elemento que debe darse por sentado para que mi institución pueda generar este indicador y que por tanto se pueda aplicar efectivamente y que sea útil, ¿ya? Porque si de alguna forma este supuesto cambia y se transforma en el riesgo, se evidencia el riesgo, no va a tener utilidad poder aplicar el indicador. Y ahí, otra relevancia que tiene el fijar los supuestos es que permiten, dado su análisis, dado el proceso que nosotros realizamos para determinar el supuesto que parte por identificar los riesgos, se puede también generar un control de estos riesgos, ¿ya? Y eso es también muy útil para poder mitigar las consecuencias que esto pueda tener. Así que también el supuesto es un elemento importante que debiese existir y que debiese estar por cada objetivo, ¿no? Es decir, supuestos de fin, de propósito, de componentes y de actividades, dado que también debiésemos tener indicadores de fin, de propósito, de componentes y de actividades, ¿ya? Con eso, de alguna manera, construido, señalado, eh, podemos ir de alguna manera sintetizando esta lógica horizontal en tres elementos centrales, ¿ya? El indicador, que de alguna forma va a indicar, y, como su nombre lo dice un poco, cómo se mide lo que está siendo declarado, ¿ya? Y ahí con todos los elementos y componentes que revisamos anteriormente, los medios de verificación que de alguna manera van a responder a la pregunta de qué información vamos a utilizar para medir, para alimentar este indicador, y los supuestos que van a responder a la pregunta como más analítica de qué riesgos existen o relacionados, ¿cierto?, con el indicador y por tanto qué es lo que yo debiese mantener estable para poder aplicar ese indicador, ¿ya? Y de esa forma entonces se construye nuestra matriz de marco lógico completa. Yo ahí les dejé algunos ejemplos para que puedan analizarlos, ¿ya? La pregunta, de hecho, que voy a dejar en el foro va a tener relación con aquello, ¿ya? Es decir, que puedan analizar algunos de estos indicadores que están presentes acá en el ejemplo final, que son de fin, de propósito, de componente y de actividad, ¿ya? La idea es que puedan elegir alguno de ellos y revisar que cumpla con las distintas características que nos revisamos y observamos durante la clase. De todas formas, les voy a dejar ahí las instrucciones más claras en el foro de Campus y la clase ya está a disposición ahí también en la plataforma para que puedan obtenerla y revisar los elementos, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a lo que hemos planteado, lo que hemos señalado? En general, está claro más o menos como la importancia del indicador, los componentes, los elementos que tienen que tener presentes. Sí, súper, Luis, muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de finalizar? No, todo claro, perfecto. Les agradezco mucho por la Todo muy participación. claro. Muchas gracias, Gloria. Excelente. Qué bueno que hay claridad, hay un elemento una temática que en realidad da para mucha discusión y análisis, ¿ya? Y eso creo que es importante, porque finalmente eh, estos elementos a veces se plantean de una perspectiva muy técnica y creemos que por ser planteados de una perspectiva técnica está correcto. Pero vamos viendo a través de los ejemplos que, claro, hay harto tecnicismo, pero no hay mucha relación con los objetivos y con estos elementos más estratégicos.
Así que les agradezco mucho por la participación, por las distintas reflexiones que realizaron también durante la clase. ¿Ya? Súper, excelente entonces que esté todo bien ahí en orden. Cualquier consulta o duda que pueda ir surgiendo, nos la realizan junto a Isidora. Estamos disponibles para poder em, revisarlos y poder contribuir también a clarificar algún tema si es que existiese alguna duda, ¿ya? Nos vemos entonces en nuestra clase de mañana, en que vamos a revisar un ejemplo de un indicador, ¿ya? Un indicador que se utiliza mucho en la gestión pública a nivel central. Eso, nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien y Buenas que tengan tardes a un muy buen todos. cierre de día. Chao, Gloria, que esté muy bien.